Que el buen Dios ilumine tu camino, tu vida entera, que seas prosperado ampliamente por Él en todo cuanto emprendas, que el don de Dios, su gracia, su favor, su misericordia, se afloren en ti en este tiempo y puedas contemplar, disfrutar de la presencia gloriosa de este maravilloso y buen Dios. Estamos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 16. La palabra de Dios dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, Pablo había engendrado esta iglesia. Él fue su fundador, fue su primer predicador, como por así decirlo. Ellos conocieron a Cristo a través del mensaje del Evangelio que Pablo les presentó. Sí, pero como suele suceder, es muy común ver hoy en día a personas que quieren cosechar donde no han sembrado o sobreedificar, como dice en otra carta el apóstol Pablo, sobre fundamento ajeno. No son capaces de predicarle la palabra a nadie, pero en cuanto se dan cuenta que alguien está recibiendo enseñanzas del Evangelio de Cristo, inmediatamente empiezan a visitarle, empiezan a tocar su puerta con la intención de qué? De echar un fundamento diferente al de Cristo sobre el fundamento de Cristo que ya se ha echado. Y este tipo de personas son tan osados a veces que ni siquiera respetan la casa del pastor. Óigalo bien. Y entonces Pablo se encuentra con que en la iglesia de Gálatas han surgido o han llegado a la iglesia de Gálatas unos maestros que lo único que hacen es hablar mal de Pablo. No hablan de Cristo, no enseñan a Cristo, hablan mal de Pablo y se presentan a sí mismos en lugar de presentar el mensaje de Cristo. Yo no sé si entendió esto, pero cuando se trata del mensaje de Cristo, el centro del discurso no soy yo, el centro del discurso no es mi iglesia, el centro del discurso es Cristo manifestado a la humanidad, es Cristo Cordero de Dios, sufriente llevado a la cruz. Es Cristo que derramó su sangre por el perdón de mis pecados. Es Cristo quien murió, pero también quien resucitó. Y es Cristo el que me da vida eterna, el que me permite volver a vivir, el que me da su salvación. Pero cuando ya yo tomo una corriente, un camino diferente a este para enseñar, para arguir, para insistir en que por mi palabra, por mi mensaje, por mis enseñanzas, es que la gente puede ser salva. Ahí me he apartado de Cristo. No sé si se comprende, pero el pretender que mi iglesia
es la portadora, es la que tiene la salvación. Ya hay un mensaje errado, ya hay un mensaje egolátrico, ya hay un mensaje excluyente. Y esto era lo que estaba pasando con la iglesia de Galacia. Habían llegado maestros que rechazaban el mensaje de Pablo para presentarse a ellos mismos. Ni siquiera presentaban a Jesús. Presentaban su propio cuerpo doctrinal al margen de las enseñanzas del Evangelio de Cristo en boca de Jesús. Y esto empezó a rivalizar. Y bueno, y esta iglesia, cuando al comienzo, cuando hablaba de las enseñanzas del apóstol o del hermano Pablo, como el hermano Pablo nos enseñó, pero de un momento a otro empezaron a cambiar este lenguaje, empezaron a cambiar este uso. Óigalo bien. No el mensaje de Cristo que el hermano Pablo, el apóstol Pablo enseñó, sino las enseñanzas, la doctrina del hermano tal, o del obispo tal, o del apóstol tal, o del salmista tal. Qué tremendo esto. Entonces Pablo le deja claro, desnuda a estos falsos líderes, no les están enseñando nada. Los están extraviando y no les importa si realmente ustedes son edificados sobre el verdadero fundamento. No les importa si realmente Cristo está en el corazón de ustedes. Lo único que les importa es que les tributen, es que los honren y los adoren a ellos. Es que ustedes dejen de mirarnos, de mirar a Cristo a través de nosotros y lo miren simplemente a ellos. Qué tremendo esto. Pablo confronta a la iglesia y a través de la confrontación a la iglesia también confronta y lleva contra el paredón aquellos falsos líderes, falsos ministros que quieren apartar la mirada de Cristo, que el pueblo no mira a Cristo, que el creyente no mire a Cristo, sino que los mire a ellos. Qué error tan garrafal se presentan a veces en las iglesias. Sí, y es por eso que se han dejado seducir por falsos ministerios. Y es por eso que pululan hoy esta cantidad de mentirosos, una sarta de mentirosos que dicen ser apóstoles, que dicen ser salmistas. Nada son. Solo quieren apartar la mirada del pueblo de Cristo para que los miren a ellos. Lo hacen solo para su propio beneficio. Por eso cuando llega el momento de mostrar el verdadero rostro que tienen, para nada les importa Cristo. Como lo único que les importa es su posición social, como lo único que les importa es el poder, tener el gobierno. Cuando se les da la oportunidad de aspirar a un escaño público, de participar en política, inmediatamente abandonan lo que para ellos era una simple oportunidad, abandonan el ministerio para una oportunidad en el mundo. Óigalo bien. ¿Y sabe por qué? Porque nunca les interesó la salvación de nadie. Nunca les interesó predicar realmente a Cristo. Y entonces vinieron a utilizar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el nombre de Cristo y a la iglesia para sus fines y sus propósitos. Yo no sé si usted está comprendiendo en esta mañana, pero estos falsos ministerios a los cuales está denunciando Pablo, no les importa si realmente usted es salvo o no. No, lo que les importa es deslumbrarlos, descrestarlos, es despojarlos, es enredarlos en sus fauces,
bajo el manto de la fe y supuestamente en el nombre de Jesús. Jesús los llamó falsos ministros. Dijo Jesús que en su venida muchos dirían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Jesús les responde automáticamente, apartaos de mí, mentirosos, hacedores de maldad, engañadores, perversos. Yo no les conozco, nunca estuvieron conmigo, nunca anduvieron conmigo. Óigalo bien. Pero lo más triste de esto no es, no es que hayan falsos ministros al interior de la fe, mensajeros del diablo camuflados como líderes religiosos o espirituales, como les quiera llamar. Lo más triste de esto lo pone Pablo en evidencia en esta carta a los Gálatas. Esta es una de esas iglesias que él fundó, como se lo dije antes. Es una de esas iglesias que él fundó con lágrimas, con sufrimiento, con esfuerzo, con tortura, con dolor, con sufrimiento. Por eso Pablo lo dice. Oiga, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto. Sí, ninguna madre, ninguna mujer puede volver a sufrir dos veces el mismo dolor de parto, pero Pablo dice que cuando él engendró esta iglesia fue como sufrir el dolor del parto de una mujer. Pero al transcurrir el tiempo, al haber pasado 3, 4, 5 años, Pablo dice, vuelvo a sufrir estos mismos dolores de parto. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos fueron formados en el vientre, en el corazón de Pablo. Fueron gestados. Óigalo bien. Pero que realmente nunca maduraron, nunca crecieron, no evolucionaron, estaban estancados. Es que cuando permitimos estas falsas doctrinas con estos falsos ministros, no solamente la fe se estanca, sino también el crecimiento espiritual. Y era lo que estaba sucediendo con la iglesia de los Gálatas. Óigalo bien. Una iglesia que debería haber evolucionado, una iglesia que debería estar madura ya, vuelve a estar dentro del vientre y toca volver a parirla con todo lo que ello implica. Óigalo bien. Y esto también nos revela algo, y es el dolor que esta iglesia, con su comportamiento, óigalo bien, le estaba causando a Pablo. Pablo es el apóstol, el siervo, el ministro en Cristo Jesús, sufriente, sufre por la incredulidad, sufre por que constantemente está siendo cuestionado a su labor ministerial, sufre porque aquellos a quienes ha alimentado espiritualmente permiten que otros los desprestigien, aún dando testimonio del poder de Dios operando a través de él. Qué tremendo esto. Entonces Pablo dice, seguiré sufriendo por ustedes. ¿Sabe? Es la gran diferencia entre un verdadero ministro de Cristo y un falso ministro. El verdadero ministro de Cristo nunca abandona, nunca deja a la vera al pueblo, nunca, bajo cualquier circunstancia, deja de amar y de seguir enseñando. A veces quiere tirar la toalla, pero no puede. No puede porque es su vocación. Porque no se trata de cuánto me puedan dar.
Se trata de que hay un llamamiento en Cristo Jesús que me invita, que nos lleva a dar a los demás. Por eso, cuando el pueblo se volcaba en el monte del sermón, después de 3 días tenían hambre, Jesús le dijo a sus discípulos: darles vosotros de comer. Óigalo bien, ellos le dijeron a Jesús: hay que despedirlo porque tienen hambre. Y Jesús le dijo: no, 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 aquí no se hace así. Aquí no se hace como los otros. Ustedes tienen que alimentarlos. El verdadero siervo de Cristo no abandona. Óigalo bien, esos falsos ministros, cuando ya no hay dinero, cuando ya no hay beneficio material, como el chiste del sábado feliz, se recogen sus instrumentos y se van, porque no les importa a nadie. Óigalo bien, pero Pablo, en medio del dolor, les habla con amor, les dice: hijitos míos, vuelvo a sufrir dolor de parto por ustedes. Y lo determina, dice: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Seguiré sufriendo. Esto es, seguiré trabajando en la formación espiritual y doctrinal de ustedes. Y entonces Pablo dice: quisiera que mi tono fuera tierno y amoroso, pero estoy totalmente sorprendido con las cosas que están pasando. Esas cosas tristes, dolorosas y negativas que a veces suelen suceder. Es que qué gozo, qué alegría hay en un padre, hay en una madre, cuando ve el crecimiento de su hijo, de su hija, cuando ve cómo su familia va creciendo. Voy a contarles personalmente, me alegra muchísimo. Eh, a veces causa nostalgia tener una casa tan grande y verla vacía, pero al mismo tiempo está el gozo. Es mayor el gozo, no por la casa vacía, sino porque los hijos ya han madurado, han crecido, y cada uno de ellos está haciendo su propia vida. Y esto es lo ideal en Cristo Jesús. Óigalo bien, que en lugar de estar en formación, que en lugar de estar en gestación, hayamos madurado de tal manera que empecemos a engendrar. Esto es lo que Pablo quisiera. Óigalo bien, es lo que Pablo quisiera con la iglesia de Gálatas, que ya era hora de que ellos estuvieran engendrando, pero pareciera que apenas estuvieran rompiendo fuente. Que madures espiritualmente, que tu crecimiento espiritual sea tan visible, que así como has sido engendrado y has evolucionado en el Señor, puedas que engendrar también, puedas parir hijos para el reino de los cielos. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.